Hola, hola, buenas tardes, noches, ¿cómo están, pamadres? Aquí estamos una vez más haciendo un directo y hoy en especial vamos a hablar sobre las heridas emocionales de cada eneatipo. Aparte, hablar de qué es eso de la herida emocional, sacar algunas dudas, ¿sí? Que muchos de vosotros me preguntáis y bueno, obtener un poco más de contenido para entender eso del eneagrama, qué es eso del eneatipo, qué es eso de la personalidad, de los números, todo esto que cada vez más vamos escuchando de diferentes autores, de diferentes terapeutas, psicólogos, que van cada vez más utilizando la herramienta de desarrollo personal para autoconocimiento y que aquí en mi cuenta y en mi trabajo personal y profesional lo aplico para mis hijos, para mi propio desarrollo como madre, para la educación de mis hijos. Y les voy a contar hoy un poco esta diferencia, esta forma de verlo que yo aprendí desde bioenergética integrativa, que los que vieron el directo con Isa Leiva, que está grabado en IGTV, ella explica a detalle qué es la bioenergética integrativa. Justamente yo hice la formación ahí, me formé con ellos en Bioenergética Barcelona. ¿Y por qué te digo eso? Porque estaré hablando hoy sobre las heridas emocionales, pero con el enfoque dentro de bioenergética integrativa, que eso es la unión entre bioenergética y eneagrama. Fuerte saludo a los que están entrando y se están conectando. Gracias por estar. Y bueno, vamos a ir dando paso a... Hola Fanny, querida. Vamos a ir dando paso a hablar sobre qué es eso de la herida emocional, qué es eso de la bioenergética integrativa y qué es esta unión entre bioenergética y eneagrama, ¿vale? En primer lugar. Para los que están llegando y se van familiarizando un poco también con el tema, la bioenergética integrativa es la unión de las dos técnicas, ¿vale? A través del estudio del carácter que en su momento hizo William Reich, juntando estas fases de desarrollo del ser humano, del niño, junto con el eneagrama, ¿vale? Con estas 9 tipologías de personalidad. Es decir, cada uno de nosotros vamos a ir desarrollando a medida que vamos creciendo un tipo de personalidad específico, ¿vale? Me gusta siempre hablar sobre, con esta visión de que cada eneatipo o cada personalidad es un tipo de software y nosotros somos ordenadores por traer a esta realidad, ¿no? Esta forma de entender. Y bueno, existen 9 tipos de softwares para funcionar, ¿vale? Recordando siempre que no somos el eneatipo, no somos la personalidad, sino que aprendemos a relacionarnos con el mundo, con el entorno, a través de las experiencias de la infancia, ¿vale? Aquí quiero hacer mucho hincapié y que quede muy claro que la teoría que yo uso y que me baso es justamente esa. Entonces, esta teoría sí habla de que la herida o las heridas emocionales se forman en el primer septenio de vida aproximadamente, ¿vale? O sea, entre los primeros 7, 8 años de vida. Aclarar que hay otros autores que no hacen esta referencia, incluso hay autores que hablan de que hasta los 25 años es cuando realmente se va a fijar, ¿vale? Las teorías todas son válidas y cada quien las estudia y las aplica como les parece, ¿no? Más adecuado y a través de su propia vivencia. Dicho eso, aclaro que aquí estaría hablando sobre la bioenergética integrativa y justamente sobre este primer periodo de vida, este primer septenio, donde según el entorno, según la relación con nuestros papás, con nuestros hermanos, ¿sí? Iremos desarrollando situaciones emocionales, ¿vale? Porque también en estas etapas, que están separadas en 5 etapas,
¿qué es lo que sucede? El propio físico, es decir, el cuerpo físico, tiene su propio proceso de desarrollo, ¿vale? Es decir, de todo lo que vive el bebé, ¿vale? Desde que nace hasta que se empieza a sentar, hasta que se empieza a gatear, todo el aparato oral que se va desarrollando, digestivo, ¿sí? Luego la etapa del pañal, luego la etapa de la socialización y la última etapa, ¿no? Que ya es el cierre de el ser humano como individuo. Es decir, que es la primera vez que el niño se va a percibir como individuo, ¿vale? O sea, es una larga etapa que todos nosotros hemos atravesado, ¿vale? También dejar súper claro que cuando hablo de herida emocional en ningún momento estoy diciendo que papá y mamá han sido culpables, ¿vale? Eso es aparte es una palabra que no utilizo, no se trata de eso, ¿vale? Las circunstancias que hemos vivido han sido las mejores dentro de nuestra propia historia personal, es decir, papá y mamá han hecho lo mejor que han podido hacer, así como nosotros como padres y madres también hacemos lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos. Fuerte saludo a todos los que estáis entrando, de aquí de Barcelona, México. Qué lindo, si me pueden poner de dónde están, me encantaría saber de dónde estamos conectados. Para los que están entrando ahora, estoy justamente contando que la teoría que trabajo y que aprendo, aparte la que utilizo en mi vida personal, es la bioenergética integrativa. Entonces, hoy voy a hablar de las heridas emocionales a través de esta teoría, dejando súper claro lo que decía antes, ¿sí? Que hay autores que tienen otra visión, es decir, que hablan que el eneatipo se va a formar a los 25 años, o sea, porque hay como esta idea de que si hablamos de herida de infancia, vamos en automático a culpabilizar. Si hay una tendencia, ¿no? A decir, es que ves, mi mamá eso, mi papá el otro, ¿no? Playa del Carmen, qué rico. Calorcito, ¿verdad? Aquí ya hace frío. Entonces, hablando de eso, los invito a realmente tomar distancia emocional de eso, ¿sí? Sabiendo que papá y mamá han hecho lo mejor que han podido hacer en su momento, dentro de su propia historia de vida como hijos, ¿sí? Y también sabiendo muy firmemente que el proceso que vivimos en este momento y que venimos, ¿no?, atravesando en toda la historia de la humanidad, es también un proceso de transformación, es un proceso de luz, de alumbrar toda la sombra que la propia humanidad tiene. Dicho eso, bueno, hay más compasión a entender que hemos vivido las situaciones que nos tocaba vivir y que papá y mamá aún con toda su dificultad han podido darnos realmente lo mejor de ellos mismos. También de Barcelona, muy bien. Sally, qué gusto verte por aquí. Bueno, dicho eso, ¿vale? Súper importante mantener todo el tiempo esta mirada compasiva a papá y mamá, ¿vale? Y a nosotros, como padres y madres también. Eso es clave para cualquier tipo de transformación o de desarrollo personal, ¿ok? Vale, entonces, ¿qué es eso de una herida emocional? Hablando en términos de desarrollo del niño, ¿vale? Lo que decía antes, las fases de desarrollo que vamos a ir atravesando desde que nacemos, desde que empezamos la vida extrauterina, ¿sí? Bebecitos, hasta esta edad, entre 7 y 8 años, ¿vale? Cada etapa, wow, Colombia, Medellín. Qué bien, Isabel, gracias por estar. Todas estas etapas, porque son varias etapas, ¿vale?, de desarrollo, van a necesitar una cierta mirada, una cierta atención, ¿sí? Una cierta contención emocional, que muchas veces nosotros no sabemos eso, ¿vale? Es muy natural, no existe todavía a nivel social educación, ¿sí?, para padres y madres. Nos aventamos a la maternidad y a la paternidad muchas veces por un deseo genuino, muchas veces por un accidente, en fin, la circunstancia que sea, ¿vale?
Pero lo que es cierto es que nos encontramos con un gran desafío. Ok, dicho eso, hay una parte de la naturaleza humana, ¿vale? Que eso es súper importante entender. ¿Qué es? Tensión, la demanda y la relajación. ¿Qué quiere decir eso? Usaré el ejemplo del bebé. El bebé llega al mundo, ¿vale? No puede hablar, no puede caminar, no puede ir hacia lo que quiere. Él lo que va a percibir es la energía del entorno, ¿ok? ¿Qué más que va a percibir? Va a empezar a percibir su necesidad, es decir, tengo frío, tengo hambre, tengo el pañal sucio, ¿vale? Normalmente calor, es donde va a empezar a relacionarse con el mundo, ¿vale? Eso hay un estado de tensión en el cuerpo, cuando él vive esta necesidad. ¿Qué sucede de ahí? Él va a demandar, ¿no?, la solución para su necesidad y lo va a hacer a través del llanto, en este caso, porque estamos hablando de un bebé. ¿Qué sucede? Hay tensión y hay movimiento expresivo, ¿no? Atención, necesito ayuda, sería más o menos el llanto. Algo me está pasando. ¿Qué sucede a partir de ahí? Lo adecuado sería que llegara en este momento la relajación, es decir, darle lo que el bebé necesita para que el bebé regrese a su estado de calma, de relajación, físicamente hablando, ¿sí? De un cuerpo relajado, de un músculo relajado, ¿vale? En cada etapa del desarrollo infantil, de esta etapa que estoy hablando, de los 0 a los 7, 8 años, y bueno, en la vida adulta también, viviremos eso, ¿vale? Tensión por una necesidad, luego la demanda por ella, la expresión por ella, y luego debería de llegar, lo adecuado sería la relajación por eso, ¿vale? ¿Qué sucede? Cuando en repetidas ocasiones esta relajación no llega, ¿vale? Ya sea porque mamá está muy ocupada, por toda la vida adulta que vivimos y que es real aparte, ¿vale? Una mamá en un puerperio, con todo el torbellino emocional, que nosotras vivimos eso es real. Sin hablar que papá también va a vivir un puerperio a su forma y a su manera, que eso tampoco se habla, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Si esta relajación no llega, el bebé poco a poco irá utilizando de alguna forma su energía para demandar o para ir a la relajación, para contenerse. O sea, eso se va a ir desarrollando. Cuando son repetidas ocasiones, ¿vale? Es cuando se forma una herida emocional. ¿Se entiende eso? Los que me están viendo pueden preguntar también. Es decir, todas las etapas de desarrollo va a haber una tensión, una forma de expresión y una espera a recibir la relajación, ¿vale? Según la etapa de desarrollo físico y psicoemocional del niño, se va a anclar una herida si en repetidas veces, no me sale repetidas veces no llega a su estado de relajación. Dicho eso, te hago una pregunta. Normalmente, ¿tu cuerpo está en tensión o está en relajación? Buen dato, ¿no? Buen dato para reflexionar. Entonces, ¿qué sucede? Esta herida es como la experiencia que queda marcada del displacer, porque aparte el ser humano va a hacer eso de forma natural y normal, es decir, buscamos siempre el menor displacer en cualquier experiencia, ¿vale? Entender que eso es natural del ser humano. Puedo tener más que una herida. Bien, pasando a las heridas. Siempre va a haber una herida nuclear, ¿vale? O sea, la que va a, por decirlo de alguna forma, llevar el barco, o sea, que te va a guiar, ¿vale? Que va a ser una herida nuclear. Pero eso no significa que no tengas o puedas tener rasgos de otras heridas, aunque no sea tu herida nuclear, ¿vale?
Entonces, eso de decir, ay, yo soy uno, para empezar, nadie es. Siempre aclaro eso, ¿sí? Funcionamos como el software, como la personalidad. Pero significa que también, según el momento, según la forma, podremos funcionar desde otras heridas, ¿sí? A menor grado. Pero sí, sí puedes tener más de una herida, pero no la nuclear, ¿vale? La nuclear es una. ¿Se entiende? Vale. La forma que separo las fases de desarrollo y los eneatipos es un poco diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque no voy de 1 a 9, ¿vale? Según la teoría de la bioenergética integrativa, el orden es distinto, porque tiene que ver justamente con el desarrollo físico y psicoemocional del niño. Entonces, la herida emocional se da porque queda dañado el sentimiento básico de seguridad, ¿vale? Todos necesitamos sentirnos seguros. Seamos honestos, cuando buscamos ayuda, cuando nos va mal, cuando estamos pasando por una crisis, ¿qué sucede? Buscamos ayuda porque no sentimos esta seguridad, ¿vale? Eso es a nivel básico. ¿Qué sucede entonces? Empezaré por el eneatipo 5, ¿vale? Porque este eneatipo, la herida se va a fijar en la primera etapa de su vida, ¿vale? Lo que más o menos ya aproximadamente de los 0 a los 3 meses de vida, o sea, acaba de llegar al mundo, ¿vale? ¿Qué sucede si esta demanda no es atendida, ¿vale? O estas demandas no son atendidas y este niño va a vivir muchos estados de estrés, de displacer, ¿vale? De tensión prolongada, ¿vale? Se va a fijar una herida, ¿vale? Y esta herida es que queda dañado el sentimiento básico de confianza en la existencia, ¿vale? Estamos hablando de que lo que él percibe del entorno, del mundo que es para él, no le da la suficiente confianza en la existencia, ¿vale? Y esa es la herida nuclear del eneatipo 5. Recordar que el 5 dentro del eneagrama, a nivel de pasión y fijación, se habla de avaricia y se habla del pensador, ¿vale? Son personas que van a estar mucho más hacia la lectura, hacia la investigación, hacia aprender, ¿vale? Muy mentales, muy inteligentes, con mucho desarrollo de información, ¿vale? Son muy sabios en realidad, dedican mucho tiempo a eso, ¿vale? Pero hay este punto de esta falta de confianza en la existencia y por eso entra esta palabra que se usa de la avaricia, que muchas veces se confunde con el tema de bienes físicos y no se trata de eso, sino que hay un cierto miedo de compartirse, ¿sí? A él mismo en el entorno, incluso su propio conocimiento en algunos casos, ¿vale? Porque justamente la herida nuclear es esta falta de confianza en la existencia, ¿vale? Dicho eso, paso a la siguiente etapa de desarrollo del niño, que se da aproximadamente de los 3 al año y medio, de los 3 meses al año y medio. Recordar siempre que eso es teoría y hablamos de un aproximado, ¿vale? Que en esta etapa se fija el carácter, el eneatipo 4, ¿ok? ¿Qué pasa con el eneatipo 4? Pensar que en esta etapa también se desarrolla toda la parte oral y digestiva, ¿ok? Del físico del niño. Lo que queda dañado en este eneatipo es el sentimiento básico de seguridad en su propia identidad y en el medio como lugar de acogimiento y satisfacción. En eneagrama, el eneatipo 4 se conoce como envidia y como el artista, porque se habla de alguien muy emocional, ¿vale? Incluso hay veces que se sataniza o se habla de una forma como, ay, los 4, ¿qué tal? Que son muy exagerados. Bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso también, ¿verdad? Porque somos mucho más que solo el eneatipo.
Pero ¿qué sucede en el 4? ¿Vale? Justamente en esta etapa donde va a necesitar el acompañamiento y mucha contención emocional, ¿vale? Porque aquí empiezan las rabietas y también luego no entendemos la rabieta que está sucediendo en realidad, porque en bioenergética también se habla de movimientos como de realmente de estar expresando la emoción cuando el niño hace la rabieta. Está frustrado el niño, ¿sí? Hay algo que le genera mucho displacer. Y como no puede contener la energía, como en la vida adulta luego hacemos cuando nos frustramos, ellos sueltan la emoción, ¿y sí? Y la forma de soltar esta energía es a través de la pataleta, a través del grito, del llanto. ¿Vale? Entonces, en esta etapa, cuando no hay suficiente contención emocional, ¿vale? Una madre emocionalmente disponible, ¿sí? Para contener, para acompañar todas las experiencias emocionales que este niño esté viviendo. Y cuando hablo de madre, podría hablar de función madre, que podría ser papá también, o la persona que esté al cuidado, ¿vale? Se queda justamente dañado, ¿sí? Esta seguridad en su propia identidad y en el medio, ¿sí? Como el medio me acoge y me contiene, y entonces puedo llegar a la satisfacción. Como eso no se da, aparte del 4, luego va a pasar que va a sentir, pensar o vivir realmente la experiencia que él no es adecuado, ¿sí? Que eso no se le nutre y no se le da porque él no es adecuado, ¿ok? Bueno, eso habrá que ir transformando desde la vida adulta, ¿vale? Después del eneatipo 4, en la fase del desarrollo, entramos en la fase del control de los esfínteres, ¿sí? Que es justamente el deja el pañal, no deja el pañal. Aquí entra también el no, ¿sí? La típica etapa del que repiten muchas veces que no, que no, que no, que todo es no. Que están justo hablando, reflejando lo que viven en el medio, ¿vale? Pero esta etapa es como que es el inicio de que se va terminando paulatinamente la fusión emocional con mamá, ¿vale? En esta etapa, si el displacer se repite muchas veces, se fija la herida del eneatipo 9, ¿ok? Es decir, el no que necesitaba ser validado, ¿sí? No es validado y entonces él entiende que tiene que alejarse de su propia necesidad para suplir la necesidad de la persona al cuidado, ¿sí? Que aparte es su seguridad. Lo que no dije antes de las fases anteriores es que estarán los niños en fusión emocional con mamá, ¿vale? El miércoles que hago el siguiente live voy a hablar un poco de eso porque hablo de la parte energética del ser humano, pero entendiendo que fusión emocional significa compartir realmente, estar fusionado, no solo a nivel emocional, sino que a nivel energético. En esta etapa del eneatipo 9, que es a partir ahí de año y medio, 2 años, y que puede durar entre 2 años y medio y 3 años, ¿sí? Esta etapa empieza a entender que él es individuo, ¿vale? Eso es paulatino. No estoy hablando de que es rápido, sino que es paulatino. Él va entendiendo que él tiene una necesidad, que él puede decir que no a algo, ¿sí? Entonces, sí va a necesitar que eso no sea validado a medida de lo posible, ¿sí? De lo seguro y de la propia flexibilidad del medio, ¿ok? Si eso repetidas veces no se da, como decía antes, de las heridas emocionales, lo que queda dañado es el sentimiento básico de seguridad en la individualización para la autonomía, ¿vale? Justamente, él por primera vez entra en contacto con su ser autónomo, es decir, ya camina, ya entiende cuando tiene ganas de ir al baño, ¿sí? Incluso se habla de
tomar la decisión de darte algo de mí o no. Y eso a través de la caca o del pipí, ¿sí? Ellos lo viven así y nosotros es importante que entendamos eso. Hay el típico caso de la comida, ¿no? Es que no quiere comer todo y lo obligo a comer hasta el final, ¿vale? Esta exigencia en repetidas veces es nuestra, ¿sí? El niño ya expresó que estaba satisfecho, ¿vale? Pero nosotros que tenemos que ser buenas madres, que sí, hay que alimentarlos y tienen que estar nutridos y tal, no lo hacemos de forma inconsciente también, de no respetar el límite que él nos está poniendo, ¿sí? Porque todavía hay esta idea que estoy segura que ya hemos logrado transformar y seguiremos logrando transformarla, de que es lo mejor para ti es lo que digo yo. Y muchas veces sí, pero hay que aprender también a observar, a escuchar el niño. Él está en contacto con su cuerpo y con su necesidad. Nosotros no. El medio estará para acogerlo, para acompañarlo, ¿sí? No para imponer. Entonces, en esta etapa, si hay mucha imposición, el niño lo que hará es ir distanciándose de su propia necesidad genuina, de lo que él necesita, ¿vale? Lo que hablábamos al principio, tensión, la demanda, o sea, la expresión de lo que necesito y la relajación. Es decir, no va a llegar a la relajación. El típico caso de la comida, ya estoy satisfecho, expreso mi demanda, no más. Y lo que recibo del medio es hasta el final comes. Termino comiendo porque el medio me condiciona y me siento mal. Tengo la panza llena, tengo indigestión. Es molesto, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? Voy aprendiendo que mi necesidad queda fuera de juego. Y lo que sí es importante es atender la necesidad de quien está en el cuidado, ¿vale? Ok, dicho eso, en la siguiente etapa de desarrollo, que será eso como de 3 años y medio hasta 4 y medio, 5 años, ahí entra la famosa etapa del complejo de Édipo o de Electra, ¿vale? Que hay varios autores que hablan de eso y que muchas veces cuesta trabajo entender qué es eso, ¿vale? Porque bueno, en fin, Freud en su momento hablaba de atracción a mamá, o sea, queda como muy así extraño de entender, ¿vale? Voy a intentar ser lo más clara posible en esta etapa, ¿vale? ¿Qué sucede? En esta etapa se va a fijar en el tipo 3 y 6, ¿ok? El niño, según lo que ha vivido en las etapas anteriores, es decir, si en las etapas anteriores alcanzó suficiente placer y relajación, es decir, no se fijó ni herida de tipo 9, ni de 4, ni de 5, ¿vale? Tendrá más energía disponible para transitar esta etapa, ¿vale? Sin embargo, si eso no sucede, tendrá menos energía disponible para sostener la frustración y todo lo que conlleva la propia situación, ¿vale? ¿Qué sucede en esta etapa? El niño va a buscar su lugar, ¿vale? Su lugar que si no se entiende bien, hablaría de un lugar de poder, ¿vale? Por ejemplo, la sistémica, constelaciones familiares y demás, hacen mucho hincapié en que cada quien ocupe su rol, ocupe su lugar. Y aquí es básico entender eso, porque el niño es niño, papá es papá, mamá es mamá. Parece fácil, ¿no? Pero en el desarrollo de la relación, muchas veces se cambian los papeles, ¿vale? Quizás por nuestra propia herida emocional, por la situación que estemos viviendo, sí, a nivel personal, con la pareja, laboral, lo que sea, ¿vale? Pero el niño va a necesitar ocupar su lugar. Y aquí sigue, ¿sí? Esta separación funcional de mamá.
Y aquí entra la función padre o papá, ¿vale? Súper necesario. El niño empieza a, en vez de seguir con la diada yo, niño y mamá, él abre a esta triada justamente, ¿no? A este sistema donde yo soy hijo y tengo papá y mamá, ¿sí? A esta triangulación. ¿Qué sucede? Si no hay esta vivencia de que yo ocupo mi lugar, aparte me siento independiente, ¿sí? Donde mamá también da paso, eso es importante entender, a que papá sea papá y ejerza y esté ahí pendiente, compartiendo, ¿vale? Hay muchos casos de que nosotras como mujeres estamos dañadas, mezclando la relación, bueno, voy a decirlo de mejor forma, nosotros como adultos, porque no solo las mujeres, sino que los hombres, por supuesto que también nos perdemos en la propia relación personal, interpersonal entre nosotros, y el niño o la niña están ahí de por medio a ver cómo me acomodo aquí, ¿vale? Entonces es importante entender que si hay mucho displacer y situaciones repetidas, ¿qué es lo que se queda dañado? El sentimiento básico de seguridad en la capacidad de independencia. Y aquí hay dos vertientes, como dije, en el tipo 3 y en el tipo 6. Es decir, la herida del 3 se quedará en esta sensación de no ser valioso y de necesitar constantemente el reconocimiento del otro. Como consecuencia, interiorizó que para que lo aprecien tiene que triunfar, ¿vale? Recordar que van a expresar lo que reciben del medio, ¿vale? En el caso del eneatipo 6, lo que quedará fijado es justamente la sensación de no poder confiar en sí mismos, ¿vale? Y tener que buscar la felicidad fuera. La consecuencia es que interiorizó que no puede confiar en él. En Enneagrama, en el tipo 3, se habla de vanidad y éxito. Ahora se puede entender mejor de dónde viene. Y en el Enneatipo 6 se habla de miedo y lealtad, ¿vale? Esta falta de confianza en él, este miedo, hay mucha duda también, hay como esta necesidad de seguir la regla como para sentirse seguro, ¿vale? Los papás que estén pasando por esta etapa y observan que pues que la cosa no va de forma adecuada, mi recomendación sí es buscar un profesional que pueda guiarlos un poco en cómo ir cerrando este ciclo de una forma más adecuada, ¿vale? Siguiente, y aquí en bioenergética sería la última etapa de desarrollo, que va aproximadamente de 5 a 7 años, 8, que en esta etapa se fija en el tipo 1, 2, 7 y 8. Curioso, ¿no? En la última etapa. ¿Qué sucede antes de pasar a esta etapa? En la etapa anterior, el niño, aparte de necesitar ocupar su lugar dentro de la familia, también empieza a desarrollar su erotismo, ¿vale? Y no estoy hablando de sexualidad, estoy hablando de erotismo, estoy hablando de la piel, de un despertar, de una sensación o muchas sensaciones, ¿vale? Entonces, como papás, habría que reflexionar cómo me relaciono yo, primeramente, con el erotismo, ¿vale? Para que pueda yo acompañar a mi pequeño en su descubrimiento. Permito, no permito, me genera mucho malestar, ¿qué está pasando ahí? ¿Vale? Recordar que estas son pistas para que uno pueda recordar, hacer el cambio de enfoque, verse a sí mismos, ir a su propia biografía humana y decir, aquí me ha pasado eso, aquí me ha pasado el otro, ¿vale? Justamente porque ya hemos dicho muchas veces, no queremos repetir las cosas que no han salido bien o que consideramos que no han salido bien con nuestra propia crianza. Entonces aquí empieza esta
ya empieza desde el principio, sino que aquí se da esta oportunidad de empezar a revisar cómo es para mí mi relación con el erotismo, cómo es para mí esta vivencia, ¿vale? El niño lo va a experimentar a través de su piel, también del contacto físico, ¿vale? Y necesitará este permiso para experimentarlo. Digo eso porque en la siguiente etapa es la etapa final del desarrollo físico, ¿vale? Es decir, genitales también se terminan de formar a nivel físico. Eso quiere decir que el niño empezará a tener señales de sus genitales, de lo que está pasando en él, ¿vale? Y normalmente es una etapa que nos quedamos abrumadísimos, súper abrumados, es decir, ¿cómo? Es muy pequeño. ¿Qué le ha pasado en el colegio? ¿Alguien le dijo algo? Que también puede ser, pero hay que entender que su cuerpo por primera vez estará íntegramente y 100% formado. Es decir, tendrá respuestas psicoemocionales también y físicas de todos los órganos de su cuerpo que en estos 7, 8 años se estaban formando según cada etapa, ¿vale? Esta última etapa es una etapa que en un futuro, en unas semanas, haré un directo hablando específicamente de eso, ¿vale? Porque es tema que considero importantísimo de tocar. Aparte es tema tabú. Yo sí considero que todavía vivimos en una sociedad sexofóbica, ¿vale? Porque hay mucho dolor en medio de eso. Así que, como siempre digo, la forma adecuada de acompañar a los niños sería hacer la propia revisión de qué es eso para mí, ¿vale? Y trabajarlo. Dicho eso, la herida que se va a fijar, ¿vale? Es el sentimiento básico, o sea, que es lo que se queda dañado, perdón. El sentimiento básico de seguridad en la capacidad y libertad para la entrega amorosa, tierna, erótica y placentera. Esta es la herida nuclear de estos 4 eneatipos, ¿vale? ¿Qué sucede con el eneatipo 1? Es decir, cada uno lo va a ver desde otra perspectiva. La herida del eneatipo 1 se da por esta sensación de insuficiencia, ¿vale? Y un ideal de perfección. La consecuencia es que interiorizó que no está bien fallar. Sus experiencias en esta etapa, él ha recibido del medio eso. Fallar no está bien. Entonces va a desarrollar el mecanismo para buscar de todas formas la perfección. En Enneagrama se llama justamente el perfeccionista y la ira, ¿vale? Porque no llegará a la perfección porque sabemos muy bien que eso no existe. Sí, está idealizado esta perfección, ¿vale? En el eneatipo 2 lo que sucede es que se va a quedar esta sensación de no ser digno de amor ni afecto. La consecuencia es que interiorizó que no está bien ocuparse de sí mismo, ¿vale? Sucede mucho parecido pero diferente al movimiento del eneatipo 9, ¿vale? Pero él también se aleja de su propia necesidad del eneatipo 2, aunque desarrolla otras formas de mecanismos para eso, ¿vale? El eneatipo 7, el eneatipo 2 en Enneagrama, el ayudador, ¿sí? Y orgullo, ¿vale? Orgullo como mecanismo de defensa, ya lo sabemos, ¿sí? Sentirme y ponerme en este lugar de soberbia y orgullo para no contactar con lo que me duele también, porque al fin y al cabo los mecanismos de defensa de todos sirven para lo mismo, ¿vale? No conectar con el dolor de la experiencia, de lo que está pasando, ¿vale? Y ir poniendo este contenido ahí atrás en la sombra. Vale, eneatipo 7. Sensación de vacío e insatisfacción consigo mismo, teniendo la necesidad de buscar el placer afuera. La consecuencia es que interiorizó que no estaba bien sentir ni dolor ni tristeza. Van a huir del dolor constantemente,
¿vale? Hay gente que habla, por ejemplo, de esta positividad tóxica, ¿no? Que todo el tiempo es, aparte se dicen los entusiastas, o sea, mucho entusiasmo, y se habla de gula, no en un sentido solo de comida, sino de vivir muchas experiencias, ¿vale? Mecanismo de defensa también. Y la última, que es la herida del eneatipo 8, será la sensación de vulnerabilidad e indefensión. La consecuencia es que interiorizó que no está bien mostrarse débil, ¿vale? Entonces, el eneatipo 8 se trata de la lujuria y del líder, ¿vale? También lujuria de experiencias lujuriosas, ¿vale? Para mantenerse en este lugar de seguridad. Hablo así porque, bueno, realmente no es un lugar de seguridad. Los que conocemos del eneagrama o los que estáis conociendo van a ver poco a poco que son mecanismos para huir del dolor de distintas formas, ¿vale? Bueno, dicho eso, no he recibido más preguntas, así que supongo que he contestado. Si quieren hacer preguntas, este es el momento. Si ha quedado claro, si tienen dudas de qué es la herida emocional. Vale, luego también, ahora pensando, me han preguntado, por ejemplo, si la herida emocional es para toda la vida. Y bueno, realmente sí, es un mecanismo de defensa, es una forma de funcionar. Pero la buena noticia es que como todo está abierto a transformarse, ¿sí? Y eso significa que dejará de doler de la misma forma, que dejará de ser mecanismo de defensa inconsciente, ¿vale? Porque ¿qué significa? Que vivimos una experiencia o cualquier experiencia externa, ¿sí? Emocional o relacional, y si no trabajamos y no somos capaces de vernos, vamos a reaccionar, ¿vale? Es decir, dar una respuesta muchas veces inadecuada a la situación que estemos viviendo. Conocer el eneagrama, hacer este trabajo, conocer la bioenergética nos da esta oportunidad de transformarnos. ¿Cómo sería una persona sana? ¿Cómo actuaría? A eso me refiero. Muy buena pregunta, Poncho, gracias. ¿Cómo sería una persona sana? Bueno, desde mi perspectiva, una persona sana sería una persona que es capaz de estar en contacto genuino con sus propias emociones, ¿vale? También atravesar sus propias emociones, disminuir la proyección, ¿vale? Disminuir el vocabulario de es tu culpa o tú me hiciste, por ejemplo, y practicar la autorresponsabilidad. A mí me pasa eso porque así lo percibo yo. Esta experiencia que vivo contigo me lleva a eso de mi propia historia. Para mí eso es una persona sana, ¿vale? Que está en proceso. Tampoco hay que romantizar, ¿no? De decir, ay, llegará un momento en que nada va a doler y que la vida será happy flower. Bueno, no. Eso es romantizar también los procesos terapéuticos. Justo el sábado que estaba en formación, me ha encantado que una compañera comentó que estaba bien, que sentía la calma, que estaba disfrutando este momento, y al principio del día y al final del día, con lo que removió y vivió y demás, que ha sido intenso para ella. Ella, bueno, comentábamos que esta calma es este momento rico, ¿no? Como para prepararse para lo siguiente, ¿sí? Pero lo lindo es que cada vez vamos encontrando en nosotros mismos este espacio de calma. Para mí eso es una persona sana, ¿sí? Vivo mi torbellino emocional, ¿sí? Desde mí misma, responsabilizando de lo que a mí me pasa, quitando el otro, realmente como mucho usando realmente el otro como espejo para verme a mí. Y creo que este es el camino también para sentirme más
en bienestar, para estar más feliz conmigo mismo, porque eso va a repercutir 100% en nuestros hijos, en mi propia capacidad de sostenerlos, de acompañarlos, de tener paciencia, ¿sí? De hacer este movimiento de compartirme con el otro, ¿vale? Porque, mira, ¿cómo curar una herida emocional? Me acaban de preguntar aquí. ¿Cómo curar una herida emocional? Pues debo decirles que habrá que regresar a esta herida emocional. Por eso hablo tanto de proceso terapéutico. Sí, por eso hablo de la necesidad de un acompañamiento para eso. Porque habrá que atravesar eso y el trabajo nos va a llevar a la experiencia en la etapa, ¿sí?, de nuestra propia biografía. Cerrar la Gestalt, ¿sí? La terapia Gestalt habla y hace eso, o sea, cerrar la experiencia que está inconclusa. Esa sería la forma de ir hacia el camino de sanación, ¿vale? Y aparte, practicar el autosostén, que era lo que hablaba un poco antes, ¿sí? Que yo soy capaz de autosostenerme. Y si utilizas a alguien más como espejo, lo más sano es quedarse e intentar cambiar o irse. Buena pregunta, Poncho. Creo también que eso va a depender mucho de la experiencia personal, ¿sí? Y de ver ampliamente el panorama, ¿vale? El que te sirve como espejo, sin duda es un gran maestro, una gran maestra para todos, ¿vale? Porque nos está ayudando a ver todo lo que no podemos ver de nosotros mismos, porque todos tendremos nuestros puntos ciegos, a mayor o menor escala, ¿vale? Pero eso es natural. Imagino que estás hablando de una relación de pareja, corrígeme si no. Quedarse en la relación, intentar cambiar o irse. El que hay que cambiar es uno, ¿vale? Y cambiar tampoco sé si es la palabra adecuada, sino que transformar, ¿sí? Ir generando más herramientas para lo que decía antes, para autosostenerme, generando más herramientas para practicar la humildad realmente, verme así, sí, eso me refleja del otro y no puedo con el otro cuando me hace eso, lo que tú quieras, desarrollar la capacidad de decir, ya, es que yo también lo hago. Aunque ahora mismo no entienda ni cómo, ni por qué, pero doy el paso de ir hacia la humildad y decir, ok, eso está en mí. Vale, entonces, transformarse se trata de uno. Y es increíble como que cuando uno empieza a hacer este proceso de transformación, el entorno se empieza a transformar, esta energía se multiplica, se pega, es como magia. A ver, hay otra pregunta que vamos terminando. Me siento siempre inferior a los demás y estoy siempre comparando mis resultados y mi vida con las de otras personas. ¿Sería eso alguna herida emocional? Yo diría que es probable que sí, ¿vale? Porque hablas de sentirte inferior. Ahora mismo pienso, por ejemplo, en la etapa del enetipo 3 y el enetipo 6, donde es para ocupar un lugar, sí, tu propio lugar, para sentirte independiente, ¿vale? Y lo que te invito es que tengas más compasión hacia ti mismo. Quizás te estás poniendo en un lugar muy lejano, ¿sí? Para alcanzar llegar ahí. Quizás sea más fácil empezar de a poquito, ¿sí? Poniendo un objetivo hoy, uno que tú sepas que podrás llegar, ¿sí? El otro mañana, poner un poco de orden en eso, ¿sí? Porque si idealizas mucho, va a haber mucha frustración, ¿vale? Porque estás idealizando, es decir, algo, ¿no? Que tengo que llegar allá, porque allá es algo que está bien, allá es, ¿no? Donde voy a encontrar esto que estoy necesitando, anhelando, deseando.
En realidad, eso también es un mecanismo para no vivir el aquí y el ahora, el presente, lo que está pasando hoy. Y aparte ir practicando disfrutar de lo que pasa hoy, aunque no sea el punto final, ¿vale? Entonces te invito a que reflexiones sobre eso. ¿A qué herramientas usas en tu día a día para disfrutar lo que pasa ahora? A cómo es para ti aceptarte como eres, con cosas que te gusten y cosas que no mucho. Porque todos somos así. Y el proceso de ir hacia una persona sana, como decía el compañero, amerita mucha autocompasión, amerita mucha aceptación. Es decir, esta soy yo, con todo eso. Y me quiero y me acepto así. A partir de ahí puedo verme así, de esta forma, ¿no? Por ejemplo, comparándome con los demás. Ok, eso es parte de mí. ¿Qué necesito? ¿Vale? Hay muchas personas también que hablan de nuestro niño interior y creo que tiene mucho que ver. ¿Qué necesita tu niño interior para dejar de compararse con los demás? ¿Cuál es la aprobación que está esperando tu niño interior? Tú como adulto puedes darte esta aprobación, ¿vale? Espero que haya contestado vuestras preguntas. Voy aquí cerrando este directo del día de hoy. Me encanta porque, siendo muy honesta, siempre me pongo nerviosa al principio y al final hago una hora y me la paso súper bien y pasa súper rápido. Así que agradezco a todos los que estáis conectados. Para cerrar, quiero dejarles la invitación a una masterclass que haré el día 3 de diciembre a las 8 de la noche, horario de España. En mi biografía está el link para que se registren, es totalmente gratuita. Y ahí sí, voy a explicar más a detalle cada etapa, cómo se forma la herida, ¿sí? Y aparte voy a hablar de la necesidad del niño, es decir, cómo yo puedo ir generando este espacio y estas herramientas para que mi niño pueda ir nutriéndose realmente, ¿vale? Entonces estáis todos invitados a esta masterclass Educa con Alma, así se llama, bioenergética y enneagrama para madres. Está el link en la bio. Y bueno, agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí el día de hoy. Nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana. A partir de ahora, todos los directos serán lunes y miércoles a las 11 de la mañana. ¿Vale? Así que les mando un fuerte abrazo. Les deseo una feliz noche. Para los que estáis en otro lado, una feliz tarde. Y nos vemos el miércoles. Chao. Gracias.